Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase sobre FireDAC. En esta primera clase vamos a ver qué es FireDAC y por qué sería bueno utilizar FireDAC como tal en sus proyectos. FireDAC está incluido en el RAD Studio y es una biblioteca de acceso a datos o sí, ofrece un entorno de acceso a datos de alto rendimiento para desarrollar aplicaciones para múltiples dispositivos conectadas a base de datos empresariales. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar FireDAC, que es como la biblioteca de acceso a datos, la podemos utilizar directamente en nuestros aplicativos de escritorio, algunas bases de datos dependiendo de la que se soporte o no, también en dispositivos móviles o incluso podemos utilizar FireDAC en la parte del backend. Si vamos a correr en Windows, ya sea en Mac o en Linux, podemos utilizar FireDAC en cualquiera de estas plataformas. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar SQLite, que tiene soporte para dispositivos móviles, podemos usar FireDAC para acceder a SQLite. O incluso podemos usar FireDAC para acceder a otro motor del dispositivo móvil, siempre y cuando el motor ofrezca algún tipo de soporte para esta plataforma. También podemos utilizarlo en la parte de backend, en la lógica de negocio y desplegarlo a Linux o bueno, en cualquier situación que realmente lo necesitemos. Además, no solamente es orientado a un solo motor, sino que también permite el acceso directo nativo a alta velocidad desde Delphi, como vemos aquí en la gráfica, desde aquí desde Delphi o C++ Builder, hacia hacia diferentes motores. FireDAC contiene varios componentes no visuales. También contiene componentes visibles o visuales eh, hacia los formularios. Tiene, por ejemplo, un componente que nos permite modificar el cursor eh, para, para que se vea de cierta forma cuando se están cargando los datos como queremos. O también nos permite, entre estos componentes visuales también está el cuadro de errores. Y bueno, estos son componentes que podremos ver en un curso más adelante. Eh, También tiene acceso a almacenamiento local de datos. Entonces FireDAC tiene su propio entorno donde podemos guardar datos como configuraciones, bueno, los datos que queramos en archivos de forma local. También tiene adaptadores para trabajar con diferentes tecnologías como DataSnap, como eh, XML, JSON, entonces tiene diferentes adaptadores para poder acceder a este tipo de tecnologías. También tiene unas herramientas para depuración y monitoreo de las transacciones. Entonces, por medio de estas herramientas nos podemos dar cuenta qué está haciendo el aplicativo en ciertos casos. Esto es muy útil también para el departamento de soporte, por ejemplo, para que ellos entiendan qué es lo que está haciendo el aplicativo cuando sucede X o Y situación. Con Firedance nos podemos conectar a diferentes motores como lo son Interbase, Firebird, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, SQL, DB2, SQL Anywhere, Advantage DB, está Informis Access, el propio DataSnap. Y como si fuera poco, también tenemos acceso, aunque aquí en la gráfica no está, también tenemos acceso a una base de datos no SQL, como lo es no SQL MongoDB, por ejemplo. Entonces tenemos acceso nativo desde FireDAC hacia MongoDB.
tiene su propia biblioteca al respecto. También podemos hacer puentes, podemos conectarnos por medio de DVC si digamos es el caso, aunque es recomendable conectarse de forma nativa por el tema de velocidad, porque nos evitamos esta capa aquí de acceso a datos por medio de ODBC. Pero si hay algún motor que no tiene soporte por X o Y razón, podemos hacerlo por medio de ODBC. También está una capa intermedia si queremos utilizar DBExpress para conectarnos a cualquier otra base de datos que pronto si tenga driver en DBExpress. Eh, FireDAG es una capa de acceso a datos que hace que sea fácil acceder a cualquiera de estos motores. Entonces, prácticamente de la misma forma como se accede a Oracle o a DB2, podemos acceder a Firebird, ya que, digamos, encapsula las funcionalidades principales como tal. De todas formas, siempre tiene sus particularidades. Vamos a ver, por ejemplo, mm, yo no puedo, a ver, yo puedo utilizar en Firebird, por ejemplo, las alertas, ¿cierto? El post event. O en Interbase puedo utilizar el change view y el post event. Y en Firebird puedo utilizar el post event. Y al mismo tiempo podemos utilizar el Oracle, el DB Alerts de Oracle. Y podemos ver que en cada uno de estos motores la técnica es distinta. Sin embargo, cuando lo vamos a utilizar desde FireDAC, la técnica es la misma porque utilizamos el componente adecuado para esto. Simplemente con utilizarlo internamente los motores, cada uno tiene su propia técnica y nosotros solo tenemos que utilizar un solo componente para acceder a esto. Acabo de mencionar un ejemplo pues de que a pesar de que FireDAC es un motor, un entorno genérico de acceso a datos, tenemos que también podemos acceder a a las particularidades de cada motor. También tiene soporte, digamos, para el autoincremental, eh, digamos, por ejemplo, en MySQL. MySQL tiene un campo autoincremental y FireDAC es capaz de entender ese campo autoincremental, pero Firebird hasta la versión 2.5 o Interbase utilizan DB triggers o DB triggers no, triggers normales para acceder o para poner su autoincremental, su propio autoincremental. Firebird es capaz de comprender que estos dos se hacen distintos y ambos los reconoce. Y podemos acceder a esto de la misma forma, sin necesidad de hacer maniobras extrañas cuando nuestro eh, aplicativo seguramente es multimotor. Eh, También, por ejemplo, Firebird 3.0 tiene un cómputo incremental que no tenía antes. FireDAC es capaz de entender esto. Bueno, tiene como si fuera poco FireDAC, a pesar de que tiene estos entornos mucho más trabajados que antes. También tiene componentes descendientes de dataset, por lo cual, digamos, para los desarrolladores Delphi es más fácil de entender. El FireDAC tiene el F de query, F de main table, F de store procedure, F de table, que vienen de la clase dataset. Para aquellos desarrolladores que vienen de utilizar BDE y Client Dataset, pues será fácil hacer la migración y entender cómo es el funcionamiento, ya que FireDAC se hizo
pensando como en esa misma estructura para que la gente o nosotros como desarrolladores pudiéramos ir migrando las aplicaciones de manera más sencilla, ya que es muy similar el manejo si lo queremos trabajar pues por el lado de los datasets común y corriente y no queremos meternos muy dentro del entorno. Entonces, en Embarcadero lo que han hecho es encapsular ciertas funcionalidades con los componentes descendientes de dataset y que nos quede más fácil trabajar con ellos. Firebase también cuenta con un motor local de eh, acceso o para ejecutar consultas entre datasets. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en resumen es que podemos hacer consultas entre conjuntos de datos independiente del motor de donde estén conectados. Eso nos da pues una gran capacidad de trabajar con uno u otro motor con información cruzada. También tenemos, bueno, acceso a datos de alto rendimiento. Pues podemos hacer optimizaciones dependiendo de lo que queramos utilizar. Eh, Se puede hacer, por ejemplo, DML, que sería como la ejecución de algunas características o inserts, updates y cosas así, donde podemos ejecutar todo esto directamente en el motor en una sola pasada sin necesidad de estar generando mucho tráfico en la red. Mm, También tenemos acceso o, mejor dicho, compatibilidad con Live Binding para aquellos que les gusta utilizar Live Binding y una navegación bidireccional bastante rápida porque además podemos hacer el paginado de datos con el raw package. Esto significa que independiente del motor podemos hacer paginado de datos del lado cliente. Bueno, todo este tipo de cosas las vamos a ver más en detalle en otros cursos más adelante. En este curso vamos a ver la parte básica, las conexiones y cómo es trabajar con los datasets de FireDAC. Esto es algo que vamos a ver en este curso. Más adelante sí vamos a detallar en cada uno de esos puntos o estas ventajas que estoy mencionando en esta clase. La API de FireDAC, como les decía, está como unificada, lo que nos permite acceder de una misma manera a los diferentes motores de bases de datos. Tenemos soporte para múltiples codificaciones, lo que es unidad, Unicode, ANSI, todo ese tipo de cosas normales ya están soportadas en FireDAC. Bueno, también vamos a ver aquí una parte del despliegue, que esto es como al final, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, una pequeña parte. Debemos tener en cuenta que para trabajar con los diferentes motores, a pesar de que FireDAC tiene su propio entorno, cada motor tiene sus particularidades, lo que lo hace diferente de los otros motores. De manera pues que para trabajar de forma nativa con cada uno de ellos es necesario que contemos con las siguientes herramientas. Por ejemplo, si ustedes utilizan Advanced Database Server, entonces vamos a necesitar estas DLLs en estas plataformas. Aquí pueden copiar esta dirección, que es la que nos indican. Entonces, con estas plataformas vamos a utilizar esta DLL para utilizar esta base de datos en Windows 32 o esta de esta manera. Si veis, vamos a mencionar de pronto, por ejemplo, Firebird, que es la que donde nos vamos a enfocar en este curso.
Entonces Firebird, por ejemplo, tiene una DLL que se llama FB Client. Para las versiones, aquí dice, se soporta la versión de Firebird 1.5 o superior. Para Win32 debemos tener la DLL que se llama FB Client. Hay que buscar bien aquí en la página de Firebird. Hay que buscar que utilicemos la versión o la edición correcta. Yo quiero, por ejemplo, que Firebird funcione en Win32. Entonces tendríamos que descargar el instalador o el zip para Win32 y dentro viene la DLL FB Client. Lo mismo para 64. Entonces, si queremos que nuestra aplicación sea compilada en Win32, entonces debemos utilizar FB Client para Win32 o en el caso de que Firebird sea la versión embebida, entonces debemos utilizar FEmbed DLL. Para Win64 entonces se llama igual, pero hay una versión para 64, lo mismo con FEmbed. Hay una versión para 64. Si vamos a utilizarla en Linux, pues libfbclient.so y en Mac libfbclient.djlib. Entonces, estas son las DLLs que necesitamos para trabajar con Firebird dependiendo de la plataforma en que estemos. Lo mismo con Interbase, vamos a utilizar GDS32 para Win32 y Client 64.ll para Interbase y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para Linux, libgds.so y de esta manera, pues Interbase también tiene soporte para dispositivos móviles. Entonces, libib2go.a y lib2go.a para Android. Entonces necesitamos estas bibliotecas aparte para poder trabajar con ellas. Normalmente basta con instalar una versión del cliente en nuestros dispositivos, en nuestro computador, para poder tener acceso a estas bibliotecas. También tenemos Interbase Lite, que es, digamos, una edición de Interbase. También necesitamos estas mismas bibliotecas, estas mismas DLLs. Para Informix, por ejemplo, pues Informix se accede por medio de ODBC. Entonces, serían los drivers de ODBC de Informix instalados en el Windows. Para Access también se accede por medio de ODBC. Entonces, dependiendo, por ejemplo, para Access 2000, entonces necesitaríamos Access, el driver de ODBC que viene para Access 2000. También tenemos, por ejemplo, otros motores. Aquí en esta página nos explica prácticamente qué necesitamos para cada uno de ellos. Por ejemplo, SQL Server hasta la versión 2000. Entonces necesitamos un driver ODBC hasta la versión 2000. Pero en SQL Server 2005, ahí sí tenemos instalado el Native Client 2005. Pero entonces allí ya simplemente con instalar ese Native Client de SQL Server ya vamos a tener acceso a las bibliotecas necesarias. Eso en cuanto a Win32 y también el SQL Native Client para 64. Entonces pasa como parecido con el tema de Firebird, solo que aquí tenemos pues un instalador y no es una cuestión como con las DLLs. Pero si vamos a utilizar SQL Server para Linux, entonces realmente aquí lo que necesitamos es esta biblioteca. Lo mismo
para el Linux 64, entonces necesitamos estas bibliotecas, esta y esta, para poder conectarnos directamente desde, digamos, nuestro cliente Linux. No es que, digamos, SQL Server está, por ejemplo, si SQL Server está instalado en un servidor Linux, entonces nuestro cliente puede acceder desde Windows, pero para acceder desde Windows necesitamos un native client. Esto es la parte cliente, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero si necesitamos conectarnos desde el mismo Linux, porque estamos haciendo, por ejemplo, un backend con RAD Server, por ejemplo, entonces necesitaríamos estas bibliotecas para conectarnos directamente desde Linux hacia un SQL Server, un servidor SQL Server. Entonces, esta es la respuesta. Y si nos estamos conectando desde un cliente MacOS, entonces necesitamos estas dos bibliotecas que también vienen en el cliente de SQL Server. MySQL Server, por ejemplo, MySQL Server tiene esta biblioteca Lite MySQL. Lo mismo para 32 bits. Entonces hay que descargar la correcta. Entonces, por ejemplo, simplemente aquí en Download habría que venir a descargar la MySQL Client, la edición correcta, ¿ok? Entonces, esta es como simplemente podemos ir a buscarlo y ya. Oracle Server tiene dos formas de hacerlo, que es con el FAT Oracle Client, que es como un instalador que no instala o sea, no es necesario instalar todo el cliente de Oracle para poder acceder, sino que puede ser el FAT Oracle Client, que es una versión más pequeña del cliente de Oracle. O también podemos usar el Oracle Instant Client que mencionan acá, lo mismo para Win32, con el cual simplemente necesitamos utilizar estas DLLs, colocarlas al lado de nuestro ejecutable o en System32 o en SysWow, dependiendo de la plataforma que estén usando, para poder acceder como clientes de Oracle. Si nuestro cliente está en Linux, pues necesitamos esta biblioteca, y si está en Mac, pues necesitamos esta otra. Todo eso viene en el Oracle Instant Client. Por ejemplo, podemos venir acá en la página y descargar el Instant Client, dependiendo de la versión que necesitemos. También podemos usar aquí en la ayuda, nos comentan de los detalles de Oracle Instant Client. Aquí también podemos descargar el Instant Client, que en últimas es un instalador que contiene esas DLLs que mencioné anteriormente y son las que necesitamos transportar con nuestro ejecutable. También lo mismo para Postgre, lo mismo para SQLite, por ejemplo, para Teradata, que es un motor no SQL. Ahí sí que necesitamos un driver ODBC. Y pues ya sea para Linux o para Windows o para Mac. Porque, digamos, no se tiene acceso nativo a Teradata sino por medio de DBC. Pero, por ejemplo, a MongoDB sí se tiene acceso nativo, pero utilizando las DLLs de C++, que son estas. Entonces pasa lo mismo, solo decir instalar el cliente y buscar esas DLLs para distribuirlas con nuestro ejecutable. Y bueno, estas son como las particularidades o digamos esto es FireDAC y esto es lo que necesitamos para saber para poder iniciar con FireDAC. Como pueden ver, es una biblioteca de acceso a datos que nos permite acceder de manera genérica a todas las bases de datos soportadas
y encima nos permite también acceder a las particularidades de cada motor dependiendo de lo que necesitemos sin descuidar el acceso genérico y sin descuidar las particularidades de cada uno. Bueno, espero les haya gustado la clase, nos vemos en la próxima y hasta luego.